Buenas tardes, soy Esteban Fuertes, moderador de este podcast número 1 que vamos a hacer sobre diferentes artistas que tenemos aquí en Ecuador, en Quito específicamente. Ahora vamos a hablar sobre el libro Micronautas, una publicación del Fondo de Creatividad e Innovación, IFCI. Es una publicación que se hizo acreedora de este valioso galardón. Y tenemos aquí a 3 escritores que vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Sobre esta publicación, esta importante obra literaria y de la que vamos a hablar en este podcast de manera muy interesante con todos ustedes. Gracias por escucharnos. Carlos Garzón, Adriano Valareso y John Paul Solís. Háblenme un poco de esta obra Micronautas. ¿Cómo fue que nació, digamos? Bueno, nació por... alguna vez yo leí la obra de Adriano Valareso, él publicó un libro, me llamó mucho la atención la contundencia de sus historias, me llamó mucho la atención esa capacidad de narrar en un mundo tan pequeño las cosas tan grandes, ¿no? Que nos llevan a una trascendencia mucho mayor. Y pues se me ocurrió, conversé con él, porque yo también escribo microcuentos, y le dije alguna vez que quisiera hacer una colección, una profundización de algún modo, por decirlo de algún modo, de la creatividad en lo que respecta a la micronarrativa. También conversé con Carlos Garzón, que es un poeta, y pues nos dimos cuenta que era necesario catapultar un poco, dar a conocer la literatura micro en su verdadera y su real dimensión, ¿no? Esa capacidad de traspasar la realidad y llevarnos a un mundo muchísimo mayor, o sea, una literatura breve que nos da una puerta infinita. Esa fue la intención, pues, y pues ese fue el nacimiento de esta propuesta. Ahora es interesante hablar sobre la micronarrativa. Es decir, son pequeñas historias. ¿Qué quiere decir? Ya no son esas grandes obras que encontrábamos en los libros como de Stendhal, el Quijote, grandes libros, ¿no es cierto? Más bien ahora son narrativas que podrían estar en 2, 3 líneas, 4 líneas. Cuéntame un poco, Adriano, cómo te involucras en el proyecto, digamos, y un poco hablamos de esta micronarrativa. Sí, bueno, la importancia de leernos entre nosotros también. Por ejemplo, yo hace muchos años leí un texto de Carlitos, que se llama Invasión, y me parece un texto tan complejo y tan breve que es una línea, ¿no? El caballo que habitamos está vacío. Entonces es una referencia a la literatura, y es literatura. Y hay una maestría, ¿no? Porque el arte es más bien de quitar más que poner en un texto hiperbreve. Entonces lo que yo hago es echarle machete, echarle harto machete. ¿Ya? Y cómo, en el caso de la poesía, Carlos, ¿cómo es que estructurar una poesía breve? Porque claro, en teoría pensaríamos que una poesía es ¿no? grandes palabras, bastantes palabras para describir una emoción. ¿Cómo es en tu caso? Bueno, en mi caso es, agradeciéndolas aquí a mis queridos compañeros, ¿no? Y a ti también por la oportunidad. Bueno, en mi caso es como tratar de sintetizar la emoción, una emoción, tratarla de llevar a las palabras, pero utilizando lo menos posible del recurso literario, en este caso que son los versos. Entonces, mientras el poema sea más breve, pero a la vez sea más intenso, entonces yo creo que ahí está el objetivo de la brevedad, en este caso en la poesía. Entonces ese ha sido más o menos mi trabajo que he cultivado estos últimos años, ¿no? La brevedad, la contundencia, encontrar la palabra precisa que vehicule ese sentimiento poético, ¿no? Esa sensación que uno tiene. Entonces esa búsqueda de la palabra precisa transportada al papel, entonces ese es el trabajo del poeta, con muchas correcciones y mucha reflexión también. ¿Es tal vez esto de la narrativa breve una nueva tendencia en la literatura o ya había existido antes? Yo diría que existía antes, desde los haikus, que son poemas hiperbreves, ¿no? Hasta actualmente la narrativa, incluso fragmentos de grandes escritores como Borges o como
como Rulfo, también textos breves de Cortázar, es decir, existía la micronarrativa, incluso extrayéndola de las grandes obras, es decir, hay fragmentos de grandes obras que podrían perfectamente ser microcuentos, ¿no? El más grande o el más reconocido microcuentista, Augusto Monterroso, el dinosaurio, ¿no? el gran microcuento. Entonces, yo pienso que ahora como está el mundo de la literatura... Eso iba a hablar, ¿cómo está la literatura ahora? ¿Cómo creen que está? Bueno, yo pienso que esta capacidad de decir tanto en tan poco es un reto muy importante para los autores contemporáneos. No todo el mundo, y no es tan fácil hacerlo. Recuerda que hay poetas chinos. Un poeta chino decía que alguna vez que es necesario para crear a veces un poema inmenso pasar años de tu vida para llegar a una sola imagen. Es decir, un poema que te demores 50 años de tu vida haciendo y es solo una imagen, por darte un ejemplo. Entonces la literatura breve es mucho más que las pocas palabras que usa para describir ese mundo tan ese mundo inmenso que está detrás de esa idea o de esa creación. Entonces yo pienso que también ahora hay cada vez menos tiempo de crear y eso lleva a que los lectores, por ejemplo, se sientan identificados con lo breve. Y eso voy a hablar un poco, Adriano, habla de la identificación de los lectores. ¿Cómo hacen los lectores para digamos, vincularse con una historia? Tal vez no estaban acostumbrados, porque la gente pues lee una historia de principio a fin y en donde tiene varias hojas y varias tramas, ¿no? ¿Cómo lo haces para, digamos, para que se sienta que es una trama, pero a la vez tenga este micro relato? Claro, o sea, tiene todo que estar concentrado en este texto, ¿no? Entonces es más como darle un golpe y ganar por nocaut. Me parece que esto dice Cortázar también, ¿no? Sí. Pero esto es, al ser más breve, este golpe es más contundente, correcto, más certero. Entonces, en una sola línea vos puedes tener la trama, puedes tener el personaje, puedes tener la atmósfera. Entonces, lograr todo eso, claro, como te decía, hay que echarle harto machete. O sea, hay que más que escribir y escribir, hay que pulir, sacar. Creo que en eso se parece un poco quizá a la escultura, que trabajas en bloque y vas sacando. Y lograr este efecto conciso, ¿no? Porque ya te digo, es como un knockout directo al lector. O sea, no le das chance de reaccionar. No tiene nada que ver, Carlos, con minimalismo, ¿o sí? Claro, yo creo que sí tiene bastante que ver, sobre todo con la gran tradición de la cultura poética japonesa, ¿no? Con los haikus. Entonces el minimalismo es tratar de concentrar, o sea, es como el gran escenario es la página en blanco, entonces de ahí aparece el destello que es el poema. Entonces, y es un destello que te deslumbra, ¿no? Entonces, y te deja pensando y te deja impactado. Entonces, desde ese punto de vista, el minimalismo tiene que ser en la literatura así como bien poderoso, con un poema breve, pero a la vez, como decía Adriano, contundente, ¿no? Y que quede en la memoria del lector. Uh-huh. Ahora, esta obra acaba de ganar el fondo literario al Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, IFSI. ¿Cómo se dio, digamos, este galardón? Que de todas hay un montón de obras que aplican y obviamente esta se salió elegida. Bueno, nosotros propusimos, retomando la idea inicial, ¿no? Nosotros propusimos que se diera un valor nuevo al microcuento y también a la poesía breve, que esté emparentada con el haiku, pero no necesariamente vinculada a eso, ¿no? Nosotros queríamos comenzar una colección que pudiera darle un mayor realce y también pues que pudiera permitirnos interiorizarnos más con lo que es el microcuento. Como te digo, porque también pasa algo, ¿no? La temática del microcuento es muy diversa y no ha sido muy estudiada. Por ejemplo,
Yo te digo, en el caso de Adriano, que yo he leído sus microcuentos, en mi caso también modestamente te digo, nosotros recurrimos a la historia, a la filosofía y creamos textos que tienen su vínculo, ¿no? Es decir, su trasfondo. Y por decirlo de algún modo, porque son hipotextos, es decir, textos que subyacen a un significado anterior. Entonces, es como una creación de literatura breve, de la literatura, de una literatura mayor, o de la historia, de la filosofía, de todo lo que nos nutrimos como creadores. Entonces, claro, nosotros propusimos esto al IPSI y afortunadamente nuestra idea pues fue acogida. Ahora estamos también involucrándonos con la parte de, no solo de la publicación, sino también queremos involucrarnos con la parte del microteatro, del microarte, para poder, digamos, hacer una visión completa de lo que planteamos como una valoración de lo breve en el arte. Ahora, el estado de la literatura ecuatoriana, quisiera conversar también con ustedes. ¿Cómo está la literatura ecuatoriana? ¿En qué estado se encuentra, Adriano? ¿Tú cómo lo ves? Porque claro, hay muchísima gente que pues por supuesto escribe y escribe muy bien, pero considero yo que tal vez el mercado no está a la par de la producción literaria. ¿Qué opinas? Sí, hay una producción muy interesante, pero en lo que tiene que ver con el texto breve, el hipertexto, el microrrelato, sí hay también autores, pero no está, como dice John, todavía muy cimentado este tipo de género, subgénero, ¿no? De lo breve. Más se da todavía el relato convencional en extensión más larga, y hay escritores fenomenales, ¿no? Recién pude leerle a Mal de Espejos de Alcaraz, me pareció brillante, igual Macías, y ya más allá también está Vasco después también. Acabo de revisar el coleccionista de sombras, y hay una partecita que podría tratarse como un microrrelato, pero es como leerle a Quiroga, ¿no? Es esa desesperación ante lo real, ante la muerte. Y en cuanto al público, digamos, ¿cómo lo ves, Carlos? O sea, ¿cómo está el público ecuatoriano con respecto a la literatura? Bueno, yo creo que la literatura siempre ha sido dirigida para un público minoritario, ¿no? Como decía el poeta Juan Ramón Jiménez, para esa inmensa minoría. De todos modos, que siempre hay en cualquier país de Latinoamérica, siempre hay lectores de literatura, porque yo creo que sin la literatura, sin esa capacidad de soñar, el ser humano no tendría sentido, ¿no? Entonces, a pesar de que es esa inmensa minoría, yo creo que gracias a eso la literatura también se sostiene y nos hace como más llevadera la vida, ¿no? Por eso la literatura es una de las partes fundamentales del quehacer humano, creo yo. Y bueno, ahora hablando de este fondo que han ganado, digamos, ¿cómo lo ves? ¿Les ha ayudado? ¿Crees que esto está de alguna forma fomentando una nueva era de la cultura aquí en el Ecuador? Esperamos contribuir a eso, ¿no? Es decir, este es un proyecto, no deja de serlo. Esperamos que contribuir a eso. Una idea es que podamos, o sea, los libros que nosotros demos a conocer, impulsemos, difundamos, también pues en algún momento publicar otros autores de microrelato, ¿no? Es decir, sí queremos como plantear algo nuevo, es decir, algo nuevo, una semilla en lo que es la literatura breve, claro que queremos. Sobre todo porque, como te digo, me parece que merece una mayor atención, una mayor reflexión, porque, como te digo, o sea, nuevamente, detrás de un texto breve hay un universo entero. Ahora sí, hablemos de la obra, sí, de estos universos breves que nos dice John. Cuéntame una historia tuya, has preparado acá, nos va a contar una historia, nos va a leer una historia de su libro, de la publicación Microcuentos específicamente, ¿no? Vamos a ver. Ya. Bueno, este texto pequeñito se llama Bruja. Te lo dijeron, pero nunca creíste que estabas casado con una bruja, hasta que la viste flotando en la cornisa, dejándote solo con el adiós de su último hechizo.
está también dentro de los textos que estamos proponiendo. Ya, es una bruja, ¿sabes? Un personaje es una bruja. Sí, o sea, pero mira, si tú lees entre líneas, te das cuenta que tal vez no sea una bruja. Ya. Tal vez sea una forma en la que el personaje le identifica a su esposa. Entonces, ella le abandona y él le ve como una bruja, pero tú no sabes si en realidad es una bruja y está flotando en la cornisa porque le deja con el hechizo de un amor que se va. En realidad, tú puedes darle otro significado a este texto. Puede ser una bruja como no puede ser, ¿entiendes? Para el protagonista puede ser la esposa de la que él sigue enamorado y se va, por decirte un ejemplo, y la ve alejarse. O puede ser una bruja que realmente se va y le deja con el adiós de su último hechizo en la cornisa. Entonces, por eso te digo, un microcuento puede tener un universo detrás, ¿entiendes? Puede tener una lectura y puede tener otras. Entonces, eso es lo interesante de esto. Yo digo, ¿no? Es la puerta a un universo mayor. Bueno, vamos a hablar ahora con Adriano. Cuéntanos, Adriano, una historia tuya sobre que esté dentro de la publicación Microcuentos. Dame un minuto, por favor. Justo estábamos de eso. Aquí está. Gracias. Ahí está. Sí, sí. Perdón un momentito. Ahí está. Gracias. Isolina. ¿Por qué llora tanto la abuela? Odio verla así. No lo sé. Nunca la había visto tan mal. Mírala cómo se ha puesto. No la había visto tan triste ni cuando estaba viva. Bueno, y ahí en esa historia, por ejemplo, nos habla de una persona que tiene, o sea, es un giro al final, ¿no? Es un giro que se da casi que en dos líneas, ¿no? En dos palabras. Sí. Aprendimos eso de los cuentos de fantasmas de los irlandeses del siglo XVII. Hay una compilación de cuentos fantásticos que hace Borges, Ocampo y Bioy, y ahí hay mucha información sobre el tema, también de microtextos. Entonces, Isolina es mi abuela, entonces es muy personal ese texto, ¿no? Y también porque los muertos no se van, pues. Pero tú te enfrentas ahí, porque claro, yo puedo leer esa historia como un enfrentamiento a un cadáver. Sí, en realidad le escribí este texto con una intención un poco malvada, quizá, a mi hermano. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasó Pero ahí? claro, esa es una cosa personal, digamos, ¿no? Pero como dice John, o sea, no es el texto en sí, sino es el ojo que lee ese texto. O sea, quien completa, digamos, el acto literario es el lector. Es el lector. Claro, porque yo tengo, por ejemplo, la historia particular de este texto, por ejemplo, con mi abuela, con mi hermano, pero esa es una situación mía, digamos, que si otra persona va a verle diferente al texto. O sea, depende del equipaje, ¿no? Del lector. Ahora hablabas de una experiencia con tu hermano, ¿es cuánto? Que se llevó los aguacates. Sí, de todo el árbol. ¿Cuánto eso afecta, digamos, a un escritor específicamente? O sea, bueno, es universo, por supuesto, pero una relación, una situación personal, ¿cómo trasladarla, digamos, a la literatura en tu caso? Sí, hay que tener una cierta habilidad, espero tener esa habilidad, o al menos trato de ejercitarme en esto. Y la cosa, claro, es mostrar, pero mostrar lo artístico, digamos. Que no se vaya en una descarga de chisme, de rencor, de mala onda. Pero claro, los motivos son los que me toca vivir. O sea, uno escribe de lo que lee, de lo que camina, de lo que vive. Ahora vamos, Carlos, con un poema tuyo que nos vamos a escuchar, vamos a interpretarlo también. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir un par de poemas muy breves, ¿no? Este se titula Camping y es dedicado a mi padre, Nelson Garzón. Ese río de la infancia, disecado como un mirlo, aún canta en mi memoria. El siguiente se titula Whitney Soul y es dedicado a Whitney Houston. Amor, mientras tu voz se apaga, un coro de niñas con alma de abeja enciende tu imagen en mis ojos. Así cuando llore, las lágrimas serán los silencios que endulzarán mi tristeza. Y por último,
este poema titulado Éxtasis. El poema levita, trémula sombra en esta hoja vacía. Ahora me parecía esta metáfora. ¿Qué pasó? No. Ahora me parecía esta metáfora interesante, ¿no? Decías coro de niñas con alma de abeja. Es una linda imagen, ¿no? Es una linda imagen. ¿Qué querías, digamos, construir ahí? Bueno, cuando uno escribe es como que recibe como un mensaje un poco misterioso, entonces uno es como el traductor de esa sensación. A veces es un poco difícil explicar los poemas porque uno escribe bajo como una especie de trance, ¿no? Entonces más o menos uno después de escribir, uno recién se va dando cuenta, más o menos poniendo un poco de lógica o la causa y el efecto de por qué escribió este verso o este otro, ¿no? Entonces simplemente esta era una sensación de querer como conectarme con la voz de Whitney Houston, entonces las imágenes fueron así como... ¿Te gusta mucho la música de ella? Sí, me fascina, entonces fue un afán como de conectarme con su espíritu a través de la poesía, entonces las imágenes como que afloraron como a lo mejor el espíritu de ella me los dictó. Yeah. Algo así, suena muy bonito, pero a lo mejor sea así también. Y del último poema del que hablábamos, Éxtasis. Cuéntame un poco de eso. Bueno, a ver, también mi trabajo poético se basa en lo que es la poética, o sea, una reflexión de lo que es el lenguaje en sí mismo. Entonces, por ejemplo, ese poema es como el misterio de la creación poética de lo que te hablaba, ¿no? El poema levita, trémula sombra en esta hoja vacía. Entonces, el poema es como lo inacible, ¿no? Entonces, lo que tenemos a veces son solo el reflejo, su sombra, que son las palabras, pero el poema en sí es a veces inacible, imposible de alcanzar, en este caso como llegar a la perfección de lo que uno quisiera transmitir a través de las palabras. Por eso el título de mi libro es La escritura no basta. Entonces más o menos por ahí va el asunto. La escritura no basta, entonces a la final es la conclusión que... Sí, a veces las palabras no pueden transmitir todo lo que uno quisiera. Esto tiene que ver también con me acuerdo, ¿no? El postmodernismo, es decir que la palabra supera, ¿no? Todo lo que tenemos dentro, puede ser. O sea, y por ejemplo, mira, me permito citar el caso con su permiso de Carlos, porque él también es pintor. Entonces, si la escritura no basta, él tiene la pintura. En mi caso, si la escritura no basta, ya no basta nada. Ya no basta nada. Pero bueno, quisiera retomar solo una idea que dijo Adriano que me parece importante, interesante. Y yo me atrevo solamente a plantear algo adicional. Él decía justo del microcuento que es un trabajo realmente de artesano. O sea, es un trabajo de pulir mucho. Entonces, Vargas Llosa, por ejemplo, recomienda cuando se escribe una novela, dice que es como el acto de vestirle a una persona. Es decir, de arroparle. Tú cuentas cómo se le arropa a una persona. En este caso es más difícil y complejo porque es desvestirle. Y en ese desvestirle y en ese quitarle cosas, dejar todo de un modo, o sea, artístico, creativo y con su sentido, es decir, con su conexión a una realidad o a un lector, en fin, o a una intención que tiene el creador. Es decir, tiene su complejidad, volviendo al tema, como lo que hace un artesano de lo mínimo, es decir, de ese proceso de pulir y pulir y pulir y pulir, como una joya. Y ahora, ¿cuánto es eso de hablar de artesanía, no? Porque es interesante dentro de la literatura hablar dentro de las artes mismo, ¿no? Pero ¿cuánto hay de artesanía y cuánto hay de inspiración? Ese es un eterno debate, ¿no? Que hablamos dentro de la historia del arte en general, ¿no? ¿Cuánto es realmente tu trabajo y cuánto realmente es inspiración? Yo lo que puedo decir es que mucho es parte de las dos, creería yo, porque tampoco todos pueden escribir, ¿no? Como Borges, como, no sé, poesía como Pessoa, ¿no? Como Neruda.
Pero también sé que esos escritores, pues no creo que haya, o capaz que sí, lo escribieron en una hora. Dicen, yo en entrevistas en canciones, a compositores de canciones he oído que a veces les viene una canción genial que revienta en el público y que se la tomaron 10 minutos en componerla. ¿Cómo es en la literatura? ¿Cómo le ves, Adriano? Sí. O sea, da la impresión de que fluye rapidito, ¿no? Pero es algo que vos ya llevas, es como un bagaje, como... Recién estaba leyéndole a... ¿Quién era? David Marson, la amante de Wittgenstein. Él habla también del equipaje que uno tiene, ¿no? Y según eso, pues vos puedes tener cierta habilidad. Por ejemplo, ahorita se me ocurre un microcuento. Por ejemplo, este que se llama Roque, por ejemplo. No estés triste, papá. Mira, estoy vivo de nuevo. Entonces, pero es algo que tú ya tienes, o sea, y claro, y parece sencillo. Y podría ser una línea de diálogo, ¿no? Claro, o sea, puede estar inserto en... Claro, puede ser un nanocuento también, es lo que yo le decía a Adriano, porque el nanocuento es más complejo y más perfecto que el microcuento. Nanocuento, ya está más chiquito. Y es a la menos 9. Exacto. O sea, por ejemplo, lo que dijo ahorita Adriano es más que microcuento, es más complejo, es más perfecto. Esto no tiene nada que ver con pereza, ¿no? Con pereza literaria. No, que va, no para nada. Es, o sea, lo que te decía es que, bueno, ahora hay una crisis como de lectura y todo, pero también, en este caso, hay una crisis creativa y el microcuento puede ser una salida a la crisis creativa, ¿no? Es, porque mucha gente, muchos creadores, necesitan decir mucho en poco. Es su espíritu creativo. Entonces, yo sí te puedo decir que no tiene nada que ver con la pereza creativa, para nada. Es más, un microcuento como el que acabó de decir Adriano, un nanocuento puede decirse, puede ser todo un mundo entero. Mira, él habló de un personaje Roque, ¿no? Date cuenta, ¿a dónde te lleva eso? ¿Quién era Roque? ¿Por qué se aparecía? ¿Por qué le dice eso al papá? En fin, o sea, es un universo entero alrededor de esa historia y puede llevarte a crear una historia inmensa, infinita incluso. Es decir, es una puertita apenas. Ya, y hablando del erotismo, en sus historias hay esto, está la lujuria, el erotismo, la pasión. Carlos. Bueno, yo creo que así 100% así específicamente poema erótico, quizás no. Más bien mi poesía se basa en, como te decía antes, en una reflexión sobre el lenguaje poético, ¿no? Así como las que se dominan las poéticas, ¿no? Pero sí está como un sentimiento también amoroso inalcanzable. Por ejemplo, te leo este poema que se titula Espejismo. ¿Cómo abrevar poesía en la fuente silenciosa de tu voz, si cuando apareces por estos parajes, tus labios ni siquiera humedecen los míos, llagados, baldíos, sedientos de amor? Entonces, bueno, también como decía Adriano, el lector completa la otra parte del poema, ¿no? Porque quizás para uno significa una cosa y para otro también le remite a otras vivencias, a otras experiencias, ¿no? Entonces esa es la riqueza de la literatura, ¿no? Abrirse como un abanico de posibilidades entre los lectores. Uh-huh. Bueno, hemos estado hablando de microcuentos, de micronarraciones, de microrelatos, de micropoesía. Espero que en este podcast hayan disfrutado de este diálogo con estos escritores y les invitamos a que revisen la obra, que la vean, que la puedan adquirir. Pronto estará en las librerías más importantes del Ecuador. La publicación Micronautas, ¿no? Finalmente hablar con John que se le ocurrió este nombre, Micronautas. Explícame eso. Bueno, eso acabamos. O sea, en realidad Micronautas en términos generales es un concepto que se lo ha ganado el cómic, por decirte algo. Es decir, se lo ha vinculado expresamente al cómic. Pero en este caso yo pensé y dije, ¿por qué no puede tener una polisemia este término? Es decir, ¿por qué no puede significar algo más? Es decir, un viaje a lo interior.
Es decir, una palabra que dice mucho, un concepto que dice mucho de lo que hacemos quienes creamos micronarrativa. Ahora, lo que te puedo decir también es que en este viaje interior y lo que nosotros planteamos, los cuentos no son solo de los microcuentos y los nanocuentos, puede decirse, no son solo historias de misterio, por ejemplo, de fantasmas o historias de amor, o truculentas, en fin, es un universo que te lleva a múltiples temas, a la ciencia ficción, a la historia, a la filosofía, es decir, es un universo que te abre muchas puertas. Por eso pensé yo que Micronautas podría ser un término muy polisémico para un proyecto como este. Bueno, muy interesante. Finalmente, agradecerles por haber venido a este primer podcast que vamos a hacer. Síganos por nuestras redes sociales, Micronautas, ¿sí? En Facebook, en Instagram, ¿sí? Y bueno, gracias por venir. Gracias a todos el equipo de producción. Gracias. Gracias, Esteban.